Hello. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I'm Julie Flygar, and I'm President and CEO of Project Sleep here in Los Angeles, and so excited to have Grizel here with us, and of course, Mary Angela sharing her story for you today in Spanish. So you'll have to come back next week to hear her story in English, but today we're gonna hear her story in Spanish. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que están aquí. Aquí se presentó Julie, que es la presidenta y el CEO de la organización de Project Sleep. Y aquí está también María Ángela, que va a presentar su presentación para el Día Mundial de la Narcolepsia en español y también lo va a hacer en inglés para que pueda sincroninar, poder venir para ver su historia en español. Just a quick reminder that we will be, Mary Angela will be sharing her story for education and awareness purposes, but we cannot give medical advice. So if you have any questions about your experience based on hearing her story, please bring those to a sleep specialist. Entonces, nada más queremos darle para que conozcan que esto no es el propósito de este video, de las charlas de hoy, de la historia de María Ángela, no es cosas médicas, sino por propósitos educacionales y poder crear conciencia. Si usted piensa de que su historia resuena con lo de María Ángela, por favor, pregúntele a un especialista de sueño. Okay, thank you, Grizel. So I think with that, do you want to go ahead and introduce? Sure. Okay. Sure. So aquí le presento a María Ángela Velázquez. Ella es una madre y periodista venezolana residenciada en Madrid. María Ángela fue diagnosticada con narcolepsia con cataplegia a los 27 años cuando vivía en Estados Unidos. En sus ratos libres disfruta caminar al aire libre, la jardinería y el yoga. También adora viajar. Como parte del programa Rising Voices, comparte su historia para dar a conocer sobre los trastornos del sueño en comunidades y países de habla hispana. Bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir mi historia. ¿Cómo haré para que esto se... Estoy encantada de hablar con ustedes. Estoy tratando de ocultar esto, pero no sé si pueda. Vamos a ver si lo puedo poner por aquí. Encantada y feliz de estar con ustedes. Para mí es un placer y una gran alegría poder hablar sobre esta historia, sobre mi historia. Mi vida antes de la narcolepsia. Bueno, yo nací en Caracas a la hora de la flojera. Yo nací en Caracas un domingo de diciembre a las 4:30 de la tarde. En la foto de la izquierda aparezco, bueno, como a los 2 años, en casa de mi abuela. Era una niña muy despierta, divertida, me encantaba estar en todas las actividades familiares. En la foto de la derecha aparezco con mis padres y mis hermanos, Horacio, Adriana, mi madre María Esther y Horacio, en una cena familiar. Siempre estábamos viajando y compartiendo en familia. Allí podría tener unos 5 años. Siempre me gustó la bicicleta, el yoga, el judo, la natación. Siempre estaba en actividades físicas, me encantaba estar al aire libre. Pero también me gustaba mucho estudiar. Y a los 5 años leía, escribía, sumaba, restaba. Me iba muy bien en el colegio. Y más o menos como a los 9 leí Mujercitas. Y se me ocurrió que yo quería ser como Jo March, como una de los personajes de la novela.
Y fue cuando empecé a pensar en que quería ser escritora o periodista. Pero como a los 7 años, yo dejé de dormir como un bebé. Me despertaba mucho en las noches con sueños muy vívidos o con pesadillas bastante aterradoras. En una de esos sueños que se repitió durante muchos años de mi vida, yo estaba con mi hermana Adriana en un crucero, en un barco. Estábamos jugando a determinar dónde estaba el horizonte, dónde empezaba el mar y dónde comenzaba el cielo. Y ella se resbala del barco y, bueno, chapotea, yo la veo hundirse y bueno, muere ahogada. Yo siempre me despertaba aterrorizada de esa pesadilla, iba corriendo a la cama a ver dónde estaba mi hermana. Luego, como a los 9 años, empecé a tener algo que también me molestaba mucho. Cuando me sentía muy emocionada en una competencia deportiva, por ejemplo, y daban el silbato de partida, yo o no respondía rápidamente, no salía corriendo o me lanzaba a la piscina a nadar, sino que me quedaba un poco o como medio paralizada, que no lograba moverme, o se me aflojaban las piernas, los tobillos, las rodillas, y me caía y me sentía muy torpe. También me ocurría cuando tenía que leer en voz alta en el salón, cosa que me encantaba, porque me encantaba estar ahí en primera fila. Empecé a tener algo como una especie de tartamudeo. La lengua y la mandíbula se me aflojaba y me molestaba, no sabía qué hacer, y allí empecé a rehuir a hablar y leer en público. A los 11 años, 10, 11 años, empecé a tener otros episodios que realmente eran aterradores. Era la aparición de un ser diabólico, maligno, que venía a atacarme. La primera vez que ocurrió, llegué muy cansada de una competencia de natación y me tumbé en la cama boca arriba. Hacía calor, teníamos el aire acondicionado encendido y yo sentía que el aire acondicionado se empezó como a acercar y se metía dentro de mi cabeza y el ruido era ensordecedor. También sentía como que la bombilla de la lámpara me quemaba los ojos. Yo tenía conciencia de dónde estaba y trataba de decirle a mi hermana Adriana, que estaba hojeando una revista al lado, que apagara la luz y que apagara el aire, y no me escuchaba porque no me podía mover, yo estaba completamente paralizada. Y entonces llega esta cosa, yo después le llamaba el ente, este ser aterrador, enorme, gigantesco, que se montó sobre mí. Lo primero que hizo fue como empezar a triturarme los dedos, como a machucármelos y a alargarme, como a estirarme los brazos, como si yo fuera de plastilina, pero eso me dolía mucho. Y yo le pedía que parara, que me estaba haciendo daño, y no, pues no lo hacía. Después me empezó a asfixiar, como a estrangular. Yo sentía que me faltaba el aire y seguía intentando decirle a mi hermana que estaba allí, que me despertara o que me ayudara, pero no podía moverme. Luego, esta cosa me atacó sexualmente. Yo era una niña que tenía 10, 11 años, no sabía lo que me estaba pasando y fue terrible. Yo pedía que me matara, que se fuera, que me matara y me dejara en paz. Y simplemente, esto no ocurrió, simplemente desapareció. Yo me sentí sucia, me sentí aterrada y también me sentía pecadora. Yo sentía que este era un ser diabólico, maligno, enviado por Satanás, y que me estaba castigando por algún pecado que yo había cometido. Esto siguió ocurriendo durante muchos años. Después ya como a los 14, 15 años empecé a tener somnolencia, empecé a tener como sueño. Cuando allí aparezco en la foto de la derecha, estoy con mi hermano Horacio y Adriana, yo soy la chica del bañador rosado, y viajábamos siempre mucho, y yo cuando me sentaba en el coche, en el auto, pues me quedaba dormida. A mí me molestaba porque yo quería disfrutar siempre de todo, y pues, a mí me vencía el sueño. Esto me empezó a ocurrir también cuando veía televisión, o cuando en cualquier momento que estaba
adormecida o que estaba quieta. Me empezó a costar estudiar. Para mí estudiar empezó a ser difícil. Ya la buena alumna pues le costaba, para tener rendimiento académico tenía que esforzarme mucho a estudiar muy disciplinadamente desde el primer día que mandaban los deberes, porque nunca pude estudiar la noche anterior, porque simplemente me quedaba dormida y sucumbía. Esto fue pues empeorando a medida que pasaron los años. Yo pues logré entrar en la universidad con buen rendimiento académico, pero ya en la universidad me costaba mucho estudiar. Empezaba con muy buen ánimo, pero ya las últimas materias, al final al mediodía, al final de la tarde, pues era un suplicio. Y bueno, yo hacía lo que podía, pues me iba a lugares a tratar de quedarme dormida como en jardines, y como lo hacía todo el mundo en la universidad, era un lugar muy, muy bonito, entonces bueno, no pasaba nada, pasaba desapercibida. Luego, cuando ya graduada de periodista, esa idea que yo tenía de la periodista estrella que iba a ser pues, más inteligente, o que iba a escribir cosas fantásticas, pues le costaba mucho. A mí me costaba muchísimo mantenerme alerta durante las pautas periodísticas, y después mucho más cuando llegaba y me tenía que sentar a escribir. Esto se convirtió realmente en un martirio cuando ya tenía unos 24, 25 años. Tanto que muchas veces estaba en el trabajo, cuando trabajaba en una agencia de noticias en Estados Unidos, y tenía que salir corriendo al auto, al estacionamiento, a tratar de dormir un rato, o me iba a las escaleras de emergencia a quedarme un ratito dormida, o al aseo en el baño, me cerraba, me sentaba en el inodoro y trataba de recostarme en las paredes para dormir un ratito. Eso, digamos, así estaba cuando tenía ya unos 25 años. El camino al diagnóstico fue un poquito complicado. Yo en la imagen de la izquierda aparezco el día de mi graduación con compañeros, queridos compañeros de la universidad. Yo soy la pequeñita. Y ya yo allí sabía que estaba muy mal algo en mi vida. Yo nunca me atrevía a contar ninguna de estos secretos a nadie por temor a ser mandada a un psiquiátrico, o que me practicaran un exorcismo o una cosa parecida, ¿no? Me daba mucho miedo decir lo que me pasaba. Sin embargo, yo acudí en la universidad a la organización de bienestar estudiantil, que era donde nos hacían pues tratamientos o nos cuidaban la salud en la universidad, y yo pedí una cita con un psicólogo y le expliqué lo que me pasaba. Hicieron una batería de test y me dijeron que, bueno, que era una chica pues muy activa con trabajo, estudio, novio, y que, bueno, que era natural que yo me sintiera muy cansada y que yo tuviera este tipo de sueños muy, muy complicados, porque era parte de todo el estrés y todo el ajetreo universitario. En la foto de la derecha estoy en mi primer trabajo formal como periodista. Ahí tenía 24 o 23 años, en Economía Hoy, rodeada de una serie de periodistas fantásticos. Y allí pues la vida se me hizo dura, porque yo estoy en el medio, el suéter de rayas. Para mí era muy difícil mantener el ritmo de la redacción. Sin embargo, no sé cómo, pues yo pude pues mantenerme bien, y no solamente bien, sino que me contrataron en Estados Unidos en una agencia de noticias. Me mudé de Venezuela a Estados Unidos y empecé en una agencia internacional, con toda la presión que significa trabajar en un lugar donde se funciona a las 24 horas. Y allí pues los síntomas se me alborotaron y empecé a buscar respuestas. Y entonces en la página web de la Clínica Mayo, estamos hablando del 95, 96, ya llegando al 97, que el internet no estaba tan extendido como ahora, pero bueno, yo logré conseguir esa información, y había una información sobre el test de somnolencia de Epworth, y yo lo hice, y decía que si tenías
máxima puntuación que acudieras al médico porque podías tener un trastorno del sueño. Eso fue lo que yo hice. Acudí al médico, a mi médico de familia, de cabecera, y él no estaba tan convencido. Yo llegué ya segura, investigando que tenía la narcolepsia. Yo me la autodiagnostiqué. Yo decía, esto es lo que tengo. El médico no estaba tan convencido. Total que me mandó unas vitaminas, regresé 15 días después, decía que las vitaminas no funcionaban, entonces me hizo pruebas para descartar trastornos orgánicos, pensaba que también, me preguntaba y me hizo analíticas porque pensaba que podía estar consumiendo sustancias y que bueno, que eso era lo que me tenía así, y yo le decía, no, yo no, ni siquiera fumo ni bebo. Pues me hizo también ir al psiquiatra y descartaron esquizofrenia y depresión, y finalmente me mandaron a un centro de estudios del sueño en Miami Beach, en el hospital, en Mount Sinai, y allí me diagnosticaron en 1997. Un diagnóstico de la época era narcolepsia clásica y síndrome del soñador épico. Entonces ahí el médico me explicó que la narcolepsia pues, es una condición neurológica crónica que afecta a la capacidad del cerebro de regular el ciclo de vigilia y el sueño. Eso es cuando debemos quedarnos, cuando dormir y cuando despertar. La narcolepsia afecta aproximadamente a una de cada 2.000 personas. En Estados Unidos son aproximadamente 200.000 personas. Somos 3 millones de personas con narcolepsia en el mundo. Y en el país en el que nací, en Venezuela, mi país, hay alrededor de 17.000 personas con narcolepsia, unas 22.000 personas en España, que es el país donde vivo. En América Latina puede haber unas 400.000 personas con narcolepsia. Los síntomas varían muchísimo de persona en persona. Dos personas con narcolepsia no experimentan la enfermedad de la misma manera. Sin embargo, casi todos tenemos somnolencia diurna excesiva, que son periodos de somnolencia extrema durante el día. Es una urgencia de dormir tremenda, comparable a el de una persona sin narcolepsia que ha dejado de dormir entre 48 y 72 horas. Eso era lo que me ocurría a mí cuando tenía que salir corriendo al coche a dormirme, o cuando tenía que irme al baño a descansar un ratito. Tenía yo le decía un ataque de sueño, pero es una somnolencia excesiva. La cataplejía o cataplegia, son episodios repentinos y bastante llamativos de debilidad muscular, que generalmente están desencadenados por las emociones. Puede ser sorpresa, risa, rabia, el llanto. Pueden durar fracciones de segundos, o puede también durar varios minutos. Y en ese momento nosotros no perdemos la conciencia, porque puede haber distintos grados de severidad. Puede ser que simplemente haya como un aflojamiento de la mandíbula, los párpados, que las rodillas se doblen, pero también podemos colapsar, podemos caernos completamente, pero en ese momento no perdemos la conciencia. Luego, otro síntoma son las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que son alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, que nos ocurren en el momento que nos quedamos dormidos o que estamos despertando. Y las parálisis del sueño es la incapacidad de movernos durante unos segundos o unos minutos al dormir y al despertar. A menudo se acompañan, esto ocurre simultáneamente con las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Es importante señalar que una persona que no tenga narcolepsia puede tener estas alucinaciones y estos episodios de parálisis del sueño. De hecho, a 1/3 de las personas sin narcolepsia les puede ocurrir en algún momento de su vida, especialmente en momentos de mucho estrés o cuando han estado privados del sueño. Pero las personas que tenemos narcolepsia nos ocurre con más frecuencia o puede prolongarse pues, a lo largo de nuestras vidas. Esto era lo que me ocurría cuando me visitaba
y a veces todavía pues me visitan tengo estos episodios terribles de estas apariciones muy molestas. Son realmente alucinaciones con parálisis del sueño. Luego está el sueño nocturno interrumpido. Y este es bien interesante porque a diferencia de la percepción que pueden tener algunos que piensan que las personas con narcolepsia pues dormimos así como la bella durmiente, pues no. Las personas con narcolepsia tenemos averiado el reloj que regula el ciclo de vigilia y sueño. Nosotros no nos funciona. Y eso desencadena pues, que tengamos pues, mucho sueño durante el día, pero tengamos mucha dificultad en dormir en la noche. Este es uno de los síntomas que me acompaña y que peor llevo ahora después de tantos años en mi vida adulta. Me cuesta mucho dormir de noche. Y el comportamiento automático no le ocurre a todas las personas que tienen narcolepsia. A mí me ocurre con bastante frecuencia cuando estoy muy sin y es cuando continuamos una actividad rutinaria con muy poca conciencia de lo que estamos haciendo y a veces sin ningún recuerdo, sin ninguna memoria, olvidamos completamente lo que estábamos haciendo. A mí me puede ocurrir cuando lavo la loza, los platos, y estoy allí y puedo pasar pues un par de minutos pues restregando un plato sin darme cuenta pues que estoy desperdiciando agua, por ejemplo, o conduciendo de un lugar a otro, llegar a mi destino sin tener idea cómo llegué allí o sin recordar pues la ruta ni lo que estaba haciendo en el trayecto o lo que estaba escuchando en la radio. Eso a veces puede ser un poco confuso y molesto. Me falta aquí que hay dos tipos de narcolepsia. Existe la narcolepsia con cataplegia o narcolepsia tipo 1 y la narcolepsia sin cataplegia. La narcolepsia con cataplegia hay investigaciones recientes que piensan que está causada por la ausencia o por de un neurotransmisor que se llama hipocretina. Aquí en España se le dice también orexina. Este neurotransmisor es el que es muy importante para mantener el estado de alerta durante el día y también para regular el ciclo de vigilia-sueño, este ciclo circadiano que nos hace despertarnos en el día y dormir durante la noche. En el caso de la narcolepsia sin cataplegia, todavía no hay investigaciones concluyentes que digan qué es lo que pasa porque ocurre este trastorno en las personas que no tienen cataplegia. Y eso, bueno, está todavía en investigación. El diagnóstico, para diagnosticarnos cómo tenemos narcolepsia, pues es un estudio del sueño de 24 horas, pasamos 24 horas en un hospital y esto incluye una polisomnografía, que es un estudio que se hace durante la noche. Allí en la imagen estoy con los electrodos, se me ven los que están al frente en la cabeza, pues está tengo el cabello muy largo y no se ven los de atrás, pero tenemos toda la cabeza llena de sensores y también en distintas partes del cuerpo. En el día nos hacen una prueba que se llama prueba de latencia múltiple del sueño, que es una serie de siestas durante el día. Allí estos sensores lo que buscan los investigadores es ver cómo están nuestras ondas cerebrales. Y ellos quieren ver qué tan rápido entramos en el sueño REM, que es el movimiento ocular rápido. Las personas que tenemos narcolepsia entramos en sueño REM mucho más rápido que las personas que no la padecen. El tratamiento también varía dependiendo de la persona. Como dijo Grisel al principio, no intentamos dar aquí consejos médicos, pero para que tengan una idea, la narcolepsia no tiene cura, pero tiene tratamientos paliativos. Algunos de ellos son promotores de la vigilia y estimulantes para la somnolencia diurna, sedantes para el sueño nocturno,
antidepresivos que ayudan bastante con estos episodios de debilidad muscular o cataplegia, y siestas programadas durante el día. También hay estrategias cognitivas, sociales y adaptativas que nos ayudan a vivir con los síntomas, como la psicoterapia, el apoyo social, mejorar la salud y el bienestar en general. A mí he sido de este tipo de pacientes que no he tenido suerte con los tratamientos farmacológicos. Los he probado todos. Cuando me empezaron a tratar, pues en 1997 quizá no estaba tan avanzado y pues no tuve mucha suerte, pero yo creo en la ciencia. Yo ahorita estoy intentando nuevamente ver cómo me va con los sedantes para el sueño nocturno, y he participado en pruebas clínicas. El año pasado participé en un ensayo clínico de un laboratorio que está intentando desarrollar medicamentos novedosos para tratar de una mejor manera la narcolepsia, y esperamos que en algún momento estén en el mercado. Y con respecto a las estrategias de otra naturaleza, a mí me ha ayudado también mucho la psicoterapia. Yo entiendo que la narcolepsia no es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno neurológico. Sin embargo, a mí la narcolepsia me ha ayudado muchísimo en distintos aspectos. Primero, el terapeuta me ha ayudado a tener estrategias para canalizar mejor mi energía, para saber cuándo y cómo usar la limitada energía que tengo durante el día. También a reducir el nivel de mis expectativas. Cuando era más jovencita, pues yo quería ser corresponsal de guerra y subir al Everest. Bueno, yo puedo tener una vida plena y feliz sin subir al Everest, por ejemplo. También a eliminar la culpa de no poder de ir de repente a una reunión que ya tenía planificada porque me dio sueño. Entonces, esas son cosas importantes para las que nos ayuda la terapia, la psicoterapia. Yo también participo en un grupo de apoyo con 10 mujeres fantásticas que nos reunimos una vez a la semana y nos reímos, lloramos, nos aconsejamos, escuchamos nuestros problemas con la medicación, en el trabajo. También nos reímos muchísimo de nosotras mismas y de todas estas cosas, estos episodios que nos pasan todos los días, porque nos dé sueño en un autobús o nos dé un ataque de cataplegia pues en el medio del supermercado. Y por supuesto a cualquier persona, pero a cualquier persona le ayuda a comer bien, a hacer ejercicio y tener una buena higiene del sueño, pero yo pienso que para una persona con narcolepsia es fundamental, y yo trato mientras me mantengo moviéndome, pues no me duermo y comiendo bien. Eso me ha ayudado mucho. La vida con narcolepsia, pues no siempre ha sido fácil. Cuando a mí me diagnosticaron, yo pensé que el rompecabezas de mi vida ya estaba armado y que con un tratamiento farmacológico iba a resolver todos mis problemas, y no fue así. En el momento del diagnóstico yo tenía un trabajo soñado, me había casado con mi novio de la universidad que quería mucho, tenía una casa propia, tenía 3 perros y un gato. Y pues todo lo que había luchado tan duro por alcanzar, pues se desvaneció por que mis síntomas estaban tan exacerbados que yo no era capaz de socializar de una manera normal con los otros. Estaba muy de mal humor, me sentía infeliz y amargada todo el tiempo, y realmente toqué fondo. Y bueno, fueron años muy difíciles. Yo quizá pasé unos 3 o 4 años pues, durmiendo, alucinando, me caía, pues nada más de mirarme la gente, con la mirada me emocionaba tanto que me caía de un ataque de cataplegia. Pero la parte sana que tenemos en todos, y mi parte sana dijo, bueno, yo tengo que seguir adelante. Uno de los motivos por los cuales yo dejé el periodismo fue porque un día me mandaron a hacer una cobertura periodística al mandatario cubano Fidel Castro, que estaba vivo y estaba haciendo una gira por Europa.
un personaje pues odiado por unos y amado por otros, pero bueno, independientemente de eso era muy importante periodísticamente tener la oportunidad de entrevistarlo. Y resulta que yo andaba pues corriendo detrás del hombre que era un octogenario, tenía 80 y tantos años, y yo no podía con él y no desperdicié completamente la oportunidad de poder hacer un buen trabajo periodístico. Ese día dije, no puedo seguir trabajando. Ya años después regresé a mi país, a Venezuela, y con el apoyo de mi familia, que es muy importante, con psicoterapia, también con algún tratamiento farmacológico, pues decidí seguir adelante. Estudié algo completamente distinto, dije, bueno, si no puedo leer y escribir, pues yo puedo hacer algo. Entonces estudié terapia psicocorporal, daba masajes. Y en me convertí en una buena terapeuta de masajes. Y pues empecé a tener cierta independencia económica, y eso me dio otra vez un sentido de orgullo, y me sentí con confianza de emprender en nuevos retos. En ese momento también me enamoré nuevamente, conocí a mi esposo Alessandro, decidimos formar una familia. Allí aparezco con mi hija Claudia, cuando tengo 38 años. Y ese contacto con la maternidad pues me hizo tener muchas ganas de volver a retomar mi vida en el momento que la había dejado cuando me diagnosticaron. En la imagen de la derecha estoy en El Salvador, en una asignación, conversando con una niña hermosísima en una escuela rural. Yo regresé al periodismo y regresé a escribir con dificultad, pero pude hacerlo. Y yo me prometí a mí misma que iba a intentarlo, y empecé a viajar sin temor a dormirme y sin temor a caerme. Y no es que no pueda ocurrir o que no haya ocurrido, pero siempre lo intento. Intento seguir adelante. En este proceso pues he migrado 3 veces, he seguido trabajando, y bueno, he logrado tener una vida plena con narcolepsia. El futuro yo lo veo tan o más bonito que el presente. En esa imagen de la izquierda aparece uno de los libros donde sale un reportaje mío publicado, un libro editado por la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press, y mi interés es seguir escribiendo, tanto como periodista como escritora. Y en la imagen de la derecha estoy con mi familia, con mi esposo Alessandro y mis niñas Claudia, Katy y Sofía, el día que cumplíamos 5 años este verano de haber migrado a España. Yo quiero ver a mis niñas pues crecer, convertirse en unas mujeres fantásticas, y también quiero ver en el transcurso de mi vida pues avances médicos que, que curen muchas enfermedades, y entre ellas la narcolepsia. Y dentro de ese futuro y dentro de esos planes está seguir hablar y crear conciencia. Yo durante muchos años, no es fácil estar aquí hablando de estas cosas tan íntimas con todos ustedes, y durante mucho tiempo lo oculté y tenía miedo de hablar porque pensaba que podía tener menos oportunidades laborales y que quizá la gente podía verme de una manera negativa. Sin embargo, pienso que hablar y contar lo que nos sucede hace que la vida sea realmente más fácil. Para mí es un deber hacerlo, porque en la actualidad una persona con narcolepsia espera entre 8 y 15 años desde el inicio de los síntomas hasta que es diagnosticada. En mi país no existe un hospital público con una unidad de estudios del sueño, entonces no existe diagnóstico ni tratamiento en mi país. Yo fui afortunada de haber vivido en un lugar y de haber tenido los recursos para hacerlo, y por eso tengo el deber de hablar. También menos
del 50% de las personas con narcolepsia no han sido diagnosticadas o han recibido un diagnóstico equivocado, a veces de esquizofrenia o de depresión. En la imagen de abajo aparezco con la doctora y periodista Miriam Raquel González en una entrevista donde estoy hablando de narcolepsia, y en la imagen de la derecha fue una conversación en Instagram con el escritor Juan Manuel Morales Chávez, y hablamos de literatura y narcolepsia. Hablamos de ese proceso creativo, no solamente como escritora, sino también como lectora. ¿Cómo hace uno para leer cuando te duermes? Y bueno, un poco ya se acabó por ahora esta historia bastante resumida de lo que ha sido vivir con narcolepsia. Yo le agradezco enormemente a el programa Rising Voices of Narcolepsy, que me formaron como narradora este verano, todo pues organizado y amparado pues por Project Sleep, que es una organización sin fines de lucro que tiene la misión de visibilizar la narcolepsia y luchar contra los estigmas que hay hacia las personas que sufrimos o tenemos trastornos del sueño. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias por compartir tu historia, María Ángela. Yo creo que muchos seguro de los que están oyendo, los que también sufren de la condición, pueden relacionarse con muchas de las cosas que tú mencionaste aquí. Y me gustaría hacerte algunas preguntas, María Ángela. La primera es, ¿cómo fue que encontraste a la organización Project Sleep y el programa de Rising Voices of Narcolepsy? Bueno, yo soy bastante curiosa y muy activa en redes. Bueno, no activa escribiendo mucho, pero sí leyendo y tratando de mantenerme informada. Y desde hace mucho tiempo había visto el libro de Julie y la seguía, y entonces seguía Project Sleep, y tenía tiempo queriendo pues postularme y acercarme, pero siempre de alguna manera en los últimos años me quedaba dormida, y cuando me daba cuenta pues ya había pasado el plazo para integrarme al programa de Rising Voices, pero este año lo logré. Qué bueno, porque así también compartes tu historia. Y me gustó mucho que hablaste ¿sabes? De tus hijas y de lo que miras para el futuro. Entonces, mi otra pregunta es, ¿cómo es la maternidad para una persona que vive con narcolepsia? ¿Cómo fue eso para ti? Mira, la maternidad, empezando por el embarazo y los primeros meses de vida del bebé son fáciles. ¿Por qué? Porque a la mujer embarazada socialmente está permitido que tenga sueño. Las mujeres embarazadas normalmente tienen sueño, y entonces es normal que duerman un ratito. Entonces, pues yo me podía dar el lujo de dormir sin tener que explicar lo que me ocurría o lo que me pasaba. Luego, cuando nacieron las niñas, el bebé el bebé lactante, pues tiene el sueño interrumpido, y tú lo amamantas, come un ratito y duerme un ratito. Y eso es perfecto para una mamá con narcolepsia. ¿Por qué? Porque tú duermes cuando duerme el bebé y después te despiertas y amamantas. Entonces nosotros, allí fue muy claro para mí que, bueno, que mis ciclos del sueño eran como los de un bebé recién nacido. Pero ya cuando crecen, la cosa se complica un poquito, porque hay que tener ayuda. Uno puede hacerlo sola, pero es muy importante que la pareja, que la familia, que los amigos sepan que cuando estamos muy cansadas, tiene que haber otros ojos que cuiden a esos niños. Es posible ser madre con narcolepsia, pero tampoco yo pienso que es bueno tratar de ser como demasiado superheroínas y tratar de hacerlo todo
solas, sin ayuda, porque es muy difícil y entonces los ataques de sueño pueden ser más severos. Los niños son fantásticos y se acostumbran y saben que mamá está cansada. También uno les habla y les explica. Y entonces ya mis niñas se acostumbraron bueno, mamá ahorita no me puede atender porque se ve que tiene, o ellas me dicen, mami, tiene los ojos pequeñitos. Y entonces ya saben que mamá tiene que ir a tomar una siesta y yo ya después puedo atenderlas con más atención. Sin embargo, yo no, la maternidad es algo muy personal que cada quien decide pues si quiere tener niños o no, pero para mí, mis niñas han sido una fuente de energía, de inspiración y yo he espabilado, yo he despertado gracias a ellas. Ay, me da mucho gusto oír eso y más para las que quieren ser mamás, ¿verdad? Que viven con narcolepsia, eso es algo que lo que acabas de decir es bien inspirador para darte que sí, que pueden tener una maternidad como tú dijiste. Y poder como que te da esa fuerza, como que te da esa esperanza de tener tu familia, de tus hijas, ¿verdad? Y poder vivir una vida normal como cualquier otra persona. Eso sí, hay que tratar de mantener las emociones a rayas porque cuando uno se molesta mucho, pues nos puede dar cataplegia, pero eso no me ocurre no me ocurre con las niñas porque es otro tipo de emoción, no es una emoción que me desvanezca. No, y también lo bueno es que ellas saben también cuando estás cansada y de hablar, eso es algo muy bueno para poder hacerlo. Mi otra pregunta para ti, María Ángela, es que hablaste sobre que vio a un psicoterapeuta. ¿Cómo fue que usted llegó a encontrar ese psicoterapeuta y qué la llevó a decidirse a ver a un terapeuta? Mira, yo realmente yo me sentía muy mal, porque también hay que decir que como cualquier persona, pues las personas con narcolepsia no estamos exentas a sentirnos deprimidas o a tener una depresión por todo las situaciones tan adversas que muchas veces tenemos que enfrentar. Y también, pues, en mi caso, la potencia del tema onírico, de los sueños, de las alucinaciones, pues era algo que llegaba un momento que yo no sabía dónde comenzaba los sueños y empezaba la realidad. Y eso puede ser pues desquiciante de alguna manera. Entonces yo un día pues tratando de buscar pues respuestas, estaba haciendo yoga y pues vi a una mujer muy triste y yo la miré y pensé, así me debo ver yo. Yo debo verme así de triste. Y entonces le pregunté, empezamos a hablar y ella me dijo que estaba yendo a terapia. Y yo dije, ¿será que esto me puede ayudar? Y le pedí el nombre del terapeuta, pues lo llamé y estuve con él pues 7 años en terapia. Y fue un proceso pues, lento, pero me ayudó muchísimo y me ayudó después de allí volví a buscar ayuda farmacológica, empecé otra vez un tratamiento farmacológico con este acompañamiento de la psicoterapia. Para mí ha sido fundamental. Yo le agradezco muchísimo a él y a otros terapeutas que he tenido en mi vida, en el transcurso de todos estos años, el acompañamiento que me han dado. No, y eso es bueno porque a veces también tristemente hay un estigma en pedir ayuda, especialmente lo que es en la cultura hispana o Latinoamérica, a veces latinoamericana, porque a veces dice, bueno, ¿para qué van a ir a un terapista o la situación? Y también con tu historia, el transcurso fue duro con tu doctor de cabecera, de que, Y, y, Yo, sabes que muchas veces pienso que si yo no hubiese estado segura que tenía narcolepsia, me hubiese ido a casa y hubiese pasado muchos otros años sin el diagnóstico. Pero yo estaba tan segura que lo tenía
que luché allí y logré que el hombre me escuchara. Pero, Eh, pero sí, qué bueno que sí, porque seguí así. Y también había visto, me dijo que recibía servicio en la universidad para ver como terapista dentro de ahí, que le hicieron un examen y que le dijeron de que tenía muchas cosas. Claro, Que pero porque también es interesante que lo escuche la población en general y también los profesionales de la salud mental, porque la narcolepsia no está, y mucho menos hace 30 años. Tú no está en la mente de un terapeuta pensar, ah, esta persona puede tener narcolepsia. Es una enfermedad invisible, desconocida. Y cuando te hacen estos test diagnósticos, pues obviamente yo no estaba deprimida y obviamente yo no tenía una esquizofrenia. Es decir, esos test dieron un resultado que era correcto, yo no tenía un trastorno mental. Y pues no, el terapeuta pues no vio que otra cosa, no le dio otra explicación en ese momento a que ciertamente pues yo tenía una vida muy agitada, yo estudiaba de mañana, estudiaba de noche, también parrandeaba, tenía muchas cosas, porque yo, aunque me quedaba dormida en el autobús, pues yo me despertaba y trataba de seguir andando, sobre todo porque la somnolencia no es el principal de mis síntomas. Yo, pues sí, tengo somnolencia, pero no es como otras personas que realmente no pueden estudiar o no pueden, pues ya en la adolescencia pues no pudieron seguir haciendo cosas porque se quedaban dormidas en todas partes. Yo siempre lograba, sobre todo en la adolescencia y en la adultez temprana, lo lograba combatir, hasta que ya después eh, con el cansancio y las responsabilidades, pues ese peso ya no pude seguirlo manteniendo y colapsé. sí, sí. Y eso sí, eso es verdad lo que usted dijo, eso pasa mucho. Y es verdad también que es bueno crear esa conciencia sobre los terapistas también dentro de las ramas, que es verdad, a veces ellos no, y lo digo porque es dentro de mi misma carrera, de lo que yo hago, que no tienen, no saben lo que es, no tienen esa conciencia. En vez de decir, mira, vamos para un estudio, vamos a ver un poco más, ok, estos exámenes salieron bien, de que no tienes ningún problema, ¿saben? Ninguna enfermedad mental ni nada de eso, um, pero seguir viendo, ¿sabes qué es lo que es, que causa así de esos síntomas? Educarse. Um, Ujú. y bueno que también recibiste ese apoyo de tu terapista también. ¿Y el terapista que usted vio, sabía algo del sueño o aprendió también durante el proceso contigo? Él fue aprendiendo junto conmigo. Hay algún tipo de terapias, sobre todo las psicoanalíticas, que trabajan con el material del sueño. Entonces, claro, en ese sentido, como yo sueño mucho, pues era fácil, pero él tenía muy claro bueno, que podíamos hablar de eso, pero que mi trastorno era orgánico de otra naturaleza. Y fuimos trabajándolo, no trabajaba con la narcolepsia en sí, trabajábamos otras cosas, pero empecé a tener, por ejemplo, el ánimo de salir a caminar sola. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo cuando me daban cuando empecé a tener cataplegias muy severas, me preocupaba salir a la calle, porque de verdad que me desplomaba y me caía. Y con ese apoyo de él, decirme, no, pero ¿por qué te tienes que emocionar tanto que no puedas salir a caminar? Eh, si lo pudiste hacer durante mucho tiempo, ¿por qué no lo puedes hacer ahora? Entonces uno también aprende a autorregularse. Y si hay una cosa que yo les puedo decir también a las personas que tienen la enfermedad y que están pasando por un mal momento, en que ahí la vida pues puede ser a veces como un sub y baja, y que hay momentos buenos y hay momentos malos, pero con el tiempo, con la experiencia, con los años, uno aprende a no darle tanta importancia a las cosas negativas, como, bueno, sí, tengo una enfermedad crónica, sí, tengo una enfermedad que todavía no tiene cura, pero uno no tiene que pensar, uno no tiene que vivir pensando y viviendo por eso y para eso. Uno tiene que concentrarse en todas las otras cosas que puedes hacer, y podemos hacer muchas cosas.
siempre respetando nuestros tiempos. Sobre todo, eso es otra cosa muy importante. No podemos andar corriendo o si corremos mucho, pues nos va a agarrar el cansancio. Entonces quizá no tenemos que abandonar esa vida de multitasking que tienen otras personas y nosotros concentrarnos en una cosa a la vez. Y si hacemos una cosa a la vez, pues quizá en un día podemos hacer muchas cosas. Entre siesta y siesta, no pasa nada. Tomar siestas para nosotros, para algunos, hay gente hay personas con narcolepsia que les sientan muy mal, pero a la mayoría de nosotros también es saludable. Y yo, por ejemplo, si tengo que dormir, duermo. Y duermo un ratito y lo conocen mis empleadores, lo conocen mi familia, mis amigos. Ya todo el mundo a mi alrededor sabe que yo tengo narcolepsia y cuando les digo, mira, disculpa ahorita, pero todo lo que me digas no lo voy a recordar mañana, porque también tengo muy mala memoria. Llegó un momento en que tengo como una especie de amnesia temporal y se me olvida todo, Sí. todo. Y al día siguiente no tengo recuerdo de nada, aunque haya estado despierta. Entonces todas esas cosas uno las tiene que explicar a las personas que tenemos alrededor para que lo comprendan. Sí, y eso es bueno que lo mencionaste porque le iba a hacer una pregunta sobre el trabajo. Eso es bueno que mencionó acerca del trabajo y de que su compañero de trabajo saben todo eso. Existen, por ejemplo, porque vive en España, ¿es como un tipo de acomodación en el trabajo o...? Bueno, yo en particular, como trabajo para Estados Unidos, aunque vivo en España, es una situación muy particular. Pero en España existen, la narcolepsia es considerada una enfermedad que tiene pues, discapacidad. Cada persona con narcolepsia tiene que ir a un ente determinado y te otorgan ciertos porcentajes de discapacidad, y con ese porcentaje de discapacidad, que el mínimo para la narcolepsia es el 33% de discapacidad, tengo amigas que tienen el 100% porque tienen los síntomas muy pues, fuertes. En el trabajo pues te tienen que dar un permiso para dormir un rato, es legal, ¿no? Existe amparo en España para las personas con narcolepsia. Y también tratamientos gratuitos y diagnóstico gratuito. Ok, eso es bueno, de que existen ese tipo de ayuda, ¿verdad? Sí. Para lo que es en el trabajo. Aquí hay Bueno, una... yo para trabajar, pues trabajo, me organizo, trabajo, generalmente me despierto en la mañana y escribo. La mañana es el momento fresco de mi día y en ese momento escribo, por supuesto, sin móvil, sin ningún tipo de distracción. Me pongo hasta taponcitos en los oídos para no escuchar nada, y entonces en ese momento es el momento de escribir. Ya en la tarde es el momento de entrevistar o de conversar con mis superiores, o de editar imágenes, videos, ese tipo de cosas, porque por mi trabajo de periodista. Pero tengo que organizarme y ya yo sé cuál es la hora del día en que es mejor para mí hacer cierto tipo de actividades. Y hay momentos en que simplemente digo, mira, disculpa que anoche tuve una noche fatal y hoy no puedo. Y tengo esa comprensión. Eso es bueno, eso porque no todo el mundo tiene esa comprensión o apoyo. Entonces es bueno que lo tengas. Y también la otra pregunta aquí dice que creciste católica, ¿correcto? Y si puedes hablar un poquito acerca de eso. Bueno, yo al ser venezolana y en América Latina, pues un enorme porcentaje de la población es criada católica. Es complicado empezar a tener estos síntomas cuando uno tiene las creencias pues, del catolicismo, del bien, del mal, del pecado, porque los sueños y las alucinaciones, sobre todo al principio de la vida, eso es otra cosa que es importante decir, lo que después con los años, la experiencia y la terapia, pues las alucinaciones pues, pueden dejar de ser aterradoras y hay hasta alucinaciones muy bonitas, ¿no? Pero esto es complicado. Cuando yo era niña, me sentía realmente, asumía los síntomas como una señal de que algo malo había hecho.
que había pecado y que Dios me estaba castigando por eso. Y por eso es muy importante hablar de esto. Las enfermedades no tienen nada que ver con el pecado ni con la religión. Todos nos podemos enfermar de podemos ser católicos, agnósticos, budistas y tener una enfermedad. Y Dios no nos está castigando, simplemente ocurren. Las enfermedades son condiciones físicas, no espirituales. Entonces, eso es muy importante decirlo porque en otras circunstancias y quizá en otro contexto, pues yo temía mucho, por ejemplo, un exorcismo, porque yo escuchaba que a las personas que tenían visitas de entes satánicos, pues los llevaban a las iglesias y les hacían exorcismo. Eso me daba terror y eso me impidió a mí hablarle a mis padres y contarles. Aunque ellos no me hubieran llevado, pero cuando era pequeñita, a mí me daba miedo que lo hicieran. Y entonces eso también impidió que yo quizá hubiese tenido una ayuda a más temprana edad por ese estigma y esa mezcla de las creencias. Y obviamente no sabía lo que me ocurría, ¿no? Era muy niña. Sí, aterrador, como mencionaste, muy aterrador. ¿Y alguna vez, como niña o en parte de adolescencia o para adulta, porque dice que no, mencionaste que no le dijiste nada a nadie, a tus padres ni nada de eso, pero ni a ninguna amistad ni nada? Quizá Al- mi hermana Adriana, que siempre fue mi confidente, sabía bueno, que a mí me pasaban cosas, aparte que tenía que soportarme, porque cuando me despertaba con estas pesadillas terribles en las que ella moría, pues yo me quedaba durmiendo, me pasaba ya grande, iba de mi habitación a su habitación y me acostaba con ella. Yo hasta antes de irme a vivir sola, yo cuando me despertaba de estas alucinaciones, salía corriendo a dormir con mi hermana porque me daba tanto miedo quedarme sola en la habitación, que pues corría. Entonces ella, quizás sin decírselo verbalmente, pues ella sabía que algo me pasaba y pues lo soportaba pues, de alguna manera. Pero siempre ella fue mi cómplice. Pero a mis padres nunca me atrevía a decirlo. Y claro, y se me notaba poco, o quizá era algo que yo traté de esconderlo mucho. Quizá lo que más se me notaba era, me daba cataplegia y me da con las cosquillas. Las cosquillas, a mí eso me da una cataplegia terrible. Y quizá cuando mis hermanos y yo pues jugábamos a hacernos cosquillas, yo pegaba gritos y salía como aterrorizada. Y bueno, quizá eso era lo más, lo más notorio de mi comportamiento, digamos, con respecto a los síntomas clásicos de la narcolepsia, que corría y no, me defendía a puños si me iban a hacer cosquillas, porque todavía hoy la cosquilla es algo que me produce cataplegia. Ya. Y aparte de las cosquillas también hay otras, pues mencionaste algunas de otras cosas en la presentación. En la presentación, bueno, siempre todavía leer en voz alta a mí me emociona mucho las noticias, la información, lo que ocurre en el mundo. Y yo cuando estoy leyendo algo que lo que está ocurriendo, no sé, una catástrofe, yo jamás hubiese podido ser narradora de noticias, por ejemplo, porque me embarga la emoción y la quijada se me abre, por ejemplo. Eso todavía a mí me pasa cuando leo algo o cuando estoy hablando y le digo, mira lo que está pasando en Facebook o en algo en redes sociales y le voy a decir a mi esposo, a mis hijas, y entonces me quedo así porque la emoción de las cosas que ocurren a los otros en la vida real me puede ocurrir. No cuando estoy reporteando, fíjate, cuando estoy en la calle y están pasando cosas, yo logro mantenerme pues alerta y firme y estado, pues me ha tocado cubrir manifestaciones, momentos de violencia, he tenido que estar como corresponsal pues en momentos muy complicados y yo he podido ejercer mi trabajo. Pero la cataplegia me da también con los sonidos fuertes, me da, ¡pup! Y me puede dar cataplegia con los ruidos muy fuertes. Ya. Am, y, y ahora se acerca el Día Mundial de la Narcolepsia. ¿Qué eso significa para ti?
¿Cuál es la importancia de ese Día Mundial de la Narcolepsia? Bueno, como ocurre con todas los trastornos y las enfermedades, yo no celebro tener narcolepsia, nadie quiere estar enfermo, ni celebro que la enfermedad como tal exista. Nosotros lo que conmemoramos es la posibilidad de levantar nuestra voz, la posibilidad de estar, Grisel, con Julie, con todas las personas que tenemos, con mis compañeras de mi grupo de apoyo y todas las personas que hemos sido diagnosticadas y las que no estén diagnosticadas, pero que saben que pudieran tenerlo, de alzar la voz, de decir, tenemos derecho a la inclusión, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a tener unas vidas productivas, tenemos derecho a ser respetados como ciudadanos plenos en la sociedad. Eso es lo que nosotros conmemoramos en el Día Mundial de la Narcolepsia. Y por eso para mí es muy importante, sobre todo porque, bueno, al ser bilingüe, pues puedo la próxima semana hablar a las personas de habla inglesa y compartir mi historia con los angloparlantes, pero sobre todo en Hispanoamérica, tanto en las comunidades hispanas de Estados Unidos, en España y en toda América Latina, pues se habla menos. Estamos mucho más atrasados con respecto a, primero, a decir, sí, yo tengo una enfermedad y no tengo por qué sentirme avergonzada por eso. Entonces, eso para mí es muy importante, tener la posibilidad, gracias a la capacitación que me ha dado Project Sleep y también por mi condición de comunicadora, de periodista, pues pienso que es un deber y una responsabilidad y me siento muy contenta de poder asumirlo este año con más entusiasmo y con más preparación. Nosotras también estamos muy contentas de que haya más personas como tú y anteriormente, ¿sabes? Que estén creando esa conciencia. Como tú dijiste, es verdad, no se ve mucho en Latinoamérica, ¿verdad? En lo que es como hispano. Hace falta crear mucha conciencia de lo que es, y es verdad, muchas veces las personas se callan, ¿verdad? Por el estigma y porque no hay esa conciencia. Y qué bueno que también que eres periodista, eso es mejor todavía para lo que es impartir conciencia. Es así. Y yo, bueno, me siento muy agradecida por haber tenido esta oportunidad. Y yo también estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes también y de oír tu historia. Sí, bueno, que hay 3 millones de historias en el mundo, porque cada historia es distinta y valiosa, y en la medida que cada uno podamos despertar y hablar, pues será menos raro, y habrá más diagnósticos. También eso es lo importante, que haya más diagnósticos y que las personas no tengan que vivir con el temor que yo viví tantos años, o sin acceso al tratamiento, sin acceso al diagnóstico. Y en la medida que nos vean, que hablemos, pues eso, habrá algún médico que diga, esto será lo que tiene esta chica. Aquí, por ejemplo, hubo en España un periodista, Jordi Évole, que le dio un ataque de cataplegia en una entrevista de televisión. Y eso ha sido muy importante, ese impacto. ¿Por qué? Porque la gente me dice, tú tienes lo que tiene Jordi Évole. Y es muy raro un ataque de cataplegia grabado en público. Él lo estaban entrevistando, precisamente estaban hablando de narcolepsia, él había hecho pública su enfermedad hacía un año y ¡pum!, se le cayó la cabeza y estuvo allí, y entonces el entrevistador pues no hallaba bien qué hacer. Afortunadamente ya le habían dicho que no pasaba nada, que debía esperar unos momentos, y él volvió en sí y dijo, bueno, esto es un ataque de cataplegia. Eso ha sido enorme en España, y yo pienso que en la medida que eso ocurra en muchas partes, pues se comprenderá mejor lo que significa la narcolepsia. Claro que sí. Y otra pregunta más, el grupo, ¿cómo fue que se creó ese grupo social de apoyo de mujeres? ¿Cómo fue que surgió ese grupo?
Mira, ese grupo surgió gracias a la iniciativa de una mujer pues, fantástica, Carmen. Ella, aquí la estoy buscando, estoy tratando de buscar sus redes sociales para decirlo. Bueno, una compañera eh, eh, decidió crear un grupo, empezó a buscar y entonces se alió con una asociación de psicólogos. Y entonces esta asociación de psicólogos empezaron por Carmen Domínguez, ahorita se me fue el nombre por la emoción. Carmen empezó a buscar al grupo y entonces llamó por redes sociales y entonces empezamos a ir una vez a la semana con el acompañamiento de una terapeuta, de una psicólogo, que nos hablaba, que nos enseñó pues, a lidiar bueno, con el miedo, con algunas cosas, y ya después de que teníamos un año trabajando juntas, entonces dijo, bueno, ya ustedes no necesitan reunirse conmigo, ustedes pueden seguir pues, reuniéndose pues, por su cuenta. Y entonces nosotras hemos seguido, gracias a que una, Istar, pues es súper constante y abre la sala, y nos reunimos de manera virtual porque una vive en Londres, bueno, en Londres no, ahorita está en Oxford, en Inglaterra, otra está, dos en Toledo, hay hay dos en el País Vasco, una en Barcelona, una en Andalucía, somos dos en Madrid, somos varias regadas por España y nos reunimos de manera virtual y hablamos de todo, pues desde que se nos quemó el arroz porque nos quedamos dormidas hasta pues que tenemos nuestras dudas sobre los tratamientos, cómo preguntarle al médico o cómo insistir sobre algunas cosas, sobre el tipo de ayuda o cómo buscar cierto tipo de asistencia social que existe en España. Y también nos reímos o simplemente conversamos sobre nosotros. Entonces es muy natural y muy normal pues que algunas estén pues así, otras porque es tarde en la noche, entonces ya a esa hora pues pega el sueño y algunas pues estamos cenando, porque bueno, tenemos que cenar temprano algunas para poder tomar el medicamento más tarde. Total que bueno, nosotras nos acompañamos y ha sido para mí súper, de hecho viajamos y viajamos una vez al año y alquilamos un piso y hacemos un grupo un fin de semana de paseo, todas juntas. Y ha sido bellísimo, ha sido una experiencia realmente súper enriquecedora, de la que he crecido mucho y estoy aquí también por ellas, porque ese contacto con ellas pues me ha ayudado mucho. Sí, eso es muy bonito porque eso no se ve mucho y el apoyo social es algo muy importante y más cuando son otras personas también que tienen la misma condición, te entienden. Aunque hay personas que no tienen la narcolepsia y hacen todo en su poder tratar de entender y, y son comprensivos, no es lo mismo cuando hay una persona que sabe exactamente es lo que tú estás pasando. Eso es algo muy bonito. Sí, yo nunca había hablado con nadie en todos los años que tengo 52 años y tengo casi veintitantos años diagnosticada. Yo nunca había hablado persona a persona, ni nunca había visto en persona a alguien con narcolepsia. Para que tengas idea de lo eh, invisible que es la enfermedad. Y yo cuando nos reunimos y dije, y toqué a una persona que también tenía narcolepsia, bueno, a mí se me salían las lágrimas de la emoción porque fue muy emocionante ver que éramos pues mujeres muy diversas, cada quien con personalidades muy distintas, con ocupaciones muy diferentes. Por cierto, dos de ellas médicos. O sea que se puede estudiar, se puede hacer muchas cosas eh, teniendo narcolepsia y nos apoyamos y nos ayudamos mucho. Em, entonces, pero sí, eso es muy bonito. Aquí hay también comentarios que han hecho de tu historia.
por compartir esta inspiración que has hablado aquí con nosotros y por ser la voz para los demás, ¿verdad? Con narcolepsia. De Sí, verdad bueno, que sí. ahorita me siento, bueno, ya estaba un poquito nerviosa, pero ya estoy súper tranquila y contenta de haber empezado este camino de narradora, de defensora Claro con que Blue sí, Rising Voices. claro que sí. Julie, Yes. is there any other questions or anything else? No? Not from me. Thank you guys. The chat has been wonderful. Lots of people sending lots of love your way. So Thank you. thank you for doing this. You're very welcome. So important and special. And I can't wait to do it in English. Okay. Yes, on Tuesday. Tuesday. We're excited for that and just really looking forward to World Narcolepsy Day. So Yes. yeah, September 22nd, everybody check out our website, and we do have the resources in Spanish. Yes, Link. we do. Yeah. Sí, so el día 22 de septiembre es el Día Mundial de la Narcolepsia y pueden conectarse a la página web de Project Sleep y que hay recursos en español que se pueda compartir para dar conciencia sobre lo que es la narcolepsia. Es así. Vamos a buscarlos y a compartir. Muchas gracias, Julie. Gracias. Gracias, Grisel. No, de nada, fue un placer. Muchas gracias por tener esta oportunidad de ver tu historia y de compartir aquí con ustedes de nuevo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.